Hola, hola, bienvenidos al Superárea del Control. Aquí les dejo la marca de tiempo onde empieza el vídeo para quem vem de la outra aplicación y quiserem pular para onde el vídeo realmente começa. Aqui traemos histórias envolventes que nos deixam conflituosos, que nos fazem reflexionar do princípio ao fim, que nos deixam cativados e com ânsia de mais. La narración realiza una IA y la historia tiene elementos ficticios. En- Entonces, cualquiera las semejanzas con nombres, lugares, personas reales es pura coincidencia. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criado por mí para brindarles la mejor experiencia posible. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias, dê-me le gusta, comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perca nenhum conteúdo novo. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. La carta que nunca debí abrir. Cuando mi abuela Emilia murió, pensé que lo más difícil sería despedirme de ella. Me equivoqué, lo más difícil fue entrar sola en la vieja casa donde había pasado todos los veranos de mi infancia. La vivienda estaba en un pequeño pueblo rodeado de montañas. No era grande ni lujosa, pero cada rincón conservaba el olor a café recién hecho y a las flores que mi abuela cuidaba con tanto cariño. Mis padres habían fallecido años atrás, así que yo era su única heredera. Los vecinos me ayudaron. Durante el funeral después, uno a uno, regresaron a sus vidas. Yo me quedé sola. Durante varios días me dediqué a ordenar la casa, encontré álbumes de fotografías, recetas escritas a mano, un viejo reloj de bolsillo que perteneció a mi abuelo, y una caja de madera escondida detrás de un armario. Tenía una pequeña cerradura, pero la llave estaba pegada con cinta adhesiva en la parte inferior. Al abrirla encontré un sobre amarillento, en el frente solo había una frase escrita con la letra de mi abuela, para Valeria, no abras esta carta hasta que alguien intente comprar la casa. Fruncí el ceño, era una instrucción muy específica. Miré el sobre durante varios minutos, la curiosidad me consumía, pero al final lo guardé nuevamente dentro de la caja. Si mi abuela había dejado aquella advertencia, debía tener un motivo. 3 días después sonó el timbre, abrí la puerta, frente a mí había un hombre impecablemente vestido, acompañado por una mujer con un portafolio. Señorita Valeria, asentí. Él sonrió con amabilidad. Mi nombre es Arturo Salas, represento a un grupo de inversionistas, estamos comprando varias propiedades de esta zona. Miré alrededor, el pueblo apenas tenía 500 habitantes. ¿Y qué tiene que ver mi casa? El hombre sacó unos documentos. Queremos adquirirla, estamos dispuestos a pagar 5 veces su valor de mercado. Sentí un escalofrío. 5 veces, nadie ofrecía una cantidad así por una casa antigua en un pueblo casi olvidado. Entonces recordé la carta. No abras esta carta hasta que alguien intente comprar la casa. Sin responder, miré nuevamente al hombre. Él seguía sonriendo, pero por primera vez, tuve la extraña sensación de que aquella sonrisa escondía mucho más de lo que quería mostrar, y comprendí que mi abuela sabía que ese día llegaría. Observé al hombre durante unos segundos antes de responder. Agradezco la oferta, pero necesito pensarlo. Arturo mantuvo la sonrisa. Por supuesto, le dejaré mi tarjeta, podemos mejorar la propuesta si es necesario. Eso solo aumentó mis sospechas. Tomé la tarjeta y me despedí. Esperé a que el automóvil desapareciera por el camino antes de cerrar la puerta. Corrí hasta el dormitorio, saqué la caja de madera del armario y coloqué el sobre la mesa. Respiré hondo, espero que valga la pena. Abuela, abrí la carta con cuidado. Dentro había 3 hojas escritas a mano. La primera comenzaba así: si estás leyendo esto, significa que finalmente vinieron por la casa. No aceptes ninguna oferta antes de descubrir la verdad. Sentí un nudo en el estómago y seguí leyendo. Hace más de 70 años, tu bisabuelo encontró algo que nunca debió aparecer. No era un tesoro de oro ni de joyas, era mucho más valioso, tan valioso que hubo personas dispuestas a matar por conseguirlo. Leí esa frase 2 veces. Matar. La carta continuaba. Nunca le contó a nadie dónde escondió la prueba, solo dejó una pista para nuestra familia. Yo nunca conseguí encontrarla, pero sé que sigue dentro de esta propiedad. Mis manos comenzaron a temblar. Al final de la hoja había una frase subrayada: no confíes en nadie que llegue preguntando por la casa, ellos no buscan la vivienda, buscan lo que está oculto en ella. En ese momento escuché el ruido de un motor, me asomé discretamente por la ventana. El automóvil
Negro de Arturo seguía estacionado al final del camino, no se había ido, parecía estar vigilando la casa. Un escalofrío recorrió mi espalda, doblé la carta con cuidado y seguí leyendo la segunda hoja. Allí mi abuela había dibujado un plano sencillo de la casa. En uno de los rincones del viejo sótano había marcado un pequeño símbolo en forma de estrella, debajo escribió únicamente 5 palabras: la verdad duerme bajo la piedra. Justo entonces alguien golpeó la puerta, 3 golpes lentos, firmes. Miré nuevamente por la ventana, el automóvil seguía allí, pero quien llamaba no era Arturo, era un anciano del pueblo al que apenas había visto durante el funeral, y cuando habló desde el otro lado de la puerta, hizo que mi corazón se acelerara. Valeria, tu abuela me pidió que viniera a ayudarte cuando llegara este día. Abrí la puerta con cautela, el anciano se quitó el sombrero y me dedicó una sonrisa amable. Perdona que venga sin avisar, mi nombre es Don Esteban, fui el mejor amigo de tu abuelo. Lo recordé vagamente del funeral. Había permanecido en silencio todo el tiempo, lo invité a pasar. Antes de entrar, miró discretamente hacia el automóvil negro estacionado al final del camino, su expresión cambió de inmediato. Llegaron antes de lo que imaginaba, cerré la puerta. ¿Quiénes son? Don Esteban suspiró. Gente con mucho dinero y muy poca paciencia. Nos sentamos en la cocina, le mostré la carta de mi abuela, la leyó lentamente. Cuando terminó, cerró los ojos durante unos segundos. Emilia fue inteligente, no escribió toda la verdad, fruncí el ceño. ¿Qué verdad? El anciano permaneció unos instantes en silencio. Hace más de 70 años, tu bisabuelo trabajaba como capataz en unas excavaciones cerca del río. Una noche vio como varios hombres enterraban algo de forma clandestina. No era un tesoro. Era evidencia de que, de un crimen que jamás llegó a investigarse porque todos los testigos desaparecieron, excepto él. Sentí un escalofrío. ¿Qué clase de evidencia? Don Esteban negó con la cabeza, eso nunca me lo dijo. Solo sabía que era suficiente para destruir a personas muy poderosas, por eso la escondió antes de que pudieran encontrarla. Miré nuevamente el plano dibujado por mi abuela, la estrella seguía marcando el sótano, y cree que sigue aquí. Si Emilia nunca la encontró, entonces sí. De repente escuchamos el ruido de un automóvil acercándose, nos asomamos por la ventana. No era el coche negro, era una camioneta blanca. De ella bajaron 2 hombres con cascos y chalecos de una supuesta empresa de servicios. Uno de ellos llamó a la puerta: buenos días, venimos a revisar una posible fuga de agua reportada en esta propiedad. Don Esteban soltó una risa seca. ¡Qué rapidez! Ni siquiera tuvieron tiempo de inventar una buena excusa. Los dos sabíamos que aquello era una mentira. Yo jamás había solicitado ninguna revisión, y por la forma en que ambos observaban cada rincón del terreno, era evidente que no buscaban una tubería, buscaban exactamente lo mismo que Arturo. Lo que estuviera escondido bajo aquella vieja casa. Por primera vez comprendí que la advertencia de mi abuela no era una exageración, era una carrera, y quien encontrara primero aquel secreto cambiaría el destino de todos los involucrados. Reddit del control. No abrí la puerta, esperé en silencio hasta que los 2 hombres dejaron de insistir. Permanecieron varios minutos caminando alrededor de la casa, observando las ventanas y el terreno. Después regresaron a la camioneta y se marcharon. Don Esteban no dejó de mirar por la ventana hasta que desaparecieron. Van a volver, dijo con seguridad. Entonces tenemos que encontrar lo que buscaba mi bisabuelo antes que ellos. Él asintió. Bajamos al sótano. Era un lugar antiguo, con paredes de piedra y vigas de madera oscurecidas por el tiempo. Había cajas, herramientas oxidadas y muebles cubiertos por sábanas. Saqué el plano que había dibujado mi abuela. La estrella señalaba una esquina, justo debajo de una vieja estantería. Entre los dos la movimos con esfuerzo. Debajo apareció una gran losa de piedra. Me arrodillé. A simple vista parecía igual a las demás, pero al limpiarla con un trapo descubrí algo grabado en un borde, las iniciales de mi bisabuelo, E.M. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Es aquí. Don Esteban pasó la mano por la piedra. Tu bisabuelo nunca dejaba nada al azar. Buscamos durante varios minutos hasta que encontramos un pequeño aro de hierro oculto bajo el polvo. Tiramos entre los dos, la losa apenas se movió. Volvimos a intentarlo. Con un fuerte crujido finalmente se levantó unos centímetros. Debajo había un hueco, no era muy profundo, solo lo suficiente para esconder una pequeña caja metálica. La saqué con cuidado, estaba completamente oxidada, pero seguía cerrada. Mis manos temblaban después de tantos años. Aquello seguía allí. Justo cuando iba a abrirla, escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal, luego otro y otro más. No eran golpes educados, eran órdenes. Una voz masculina gritó desde el exterior. Sabemos que encontraron algo. Don Esteban me miró fijamente. No abras la caja aquí, escóndela, ahora mismo. Sin pensarlo, metí la caja dentro de una vieja bolsa de herramientas y la cubrí con trapos. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes.
Subimos rápidamente las escaleras, al mirar por una rendija de la cortina sentí un nudo en el estómago. Frente a la casa ya no estaba solo Arturo, también estaban los dos falsos técnicos, y otros 3 hombres que acababan de llegar en otro vehículo. Ya no intentaban comprar la casa, ahora estaban dispuestos a entrar por la fuerza. Los hombres comenzaron a golpear la puerta con tanta fuerza que el marco de madera crujía. Mi primer impulso fue esconderme, pero don Esteban me sujetó del brazo. No, si rompen la puerta, registrarán toda la casa, pensé durante unos segundos. Entonces recordé algo, saqué el teléfono y llamé al número de emergencias, expliqué que varios hombres intentaban entrar por la fuerza en una vivienda y que temía por nuestra seguridad. El operador aseguró que enviaría una patrulla, esperaba que llegara a tiempo. Mientras tanto, Arturo habló desde el exterior. Valeria, no queremos hacerte daño, solo entréganos la caja. Mi corazón dio un vuelco, no solo sabían que habíamos encontrado algo, también sabían exactamente qué era. Don Esteban me miró. Alguien nos observó cuando bajamos al sótano, miré por una pequeña ventana lateral, entre los árboles distinguí un diminuto destello, un lente, nos habían estado vigilando con un dron. 5 minutos después escuchamos sirenas, los hombres se miraron. Entre ellos 2 corrieron hacia los vehículos, los demás intentaron mantener la calma. Cuando la patrulla llegó, Arturo sonrió como si nada hubiera ocurrido, solo veníamos a continuar una negociación. El policía observó la puerta dañada. Después nos preguntó si queríamos presentar una denuncia, respondí sin dudar, sí. Los agentes identificaron a todos los presentes, tomaron fotografías de los daños y les ordenaron abandonar el lugar. Arturo me lanzó una última mirada antes de subir al automóvil, ya no sonreía. Aquella misma noche abrimos la caja metálica, dentro no había oro, ni dinero, solo un paquete cuidadosamente envuelto en tela impermeable. Al desenvolverlo encontramos decenas de documentos, escrituras, contratos, fotografías en blanco y negro y un pequeño cuaderno. En la primera página aparecía el nombre de mi bisabuelo, debajo, una frase escrita con tinta azul hizo que se me erizara la piel. Si alguien está leyendo esto, significa que durante décadas intentaron ocultar la verdad y fracasaron. Comprendí que aquel cuaderno contenía la respuesta a todas las preguntas, y probablemente también el motivo por el que había personas dispuestas a cometer cualquier cosa para recuperarlo. Abrí el cuaderno con mucho cuidado, el papel estaba amarillento, pero la tinta seguía siendo perfectamente legible. Mi bisabuelo había escrito cada página con una precisión casi obsesiva. La primera entrada estaba fechada en 1953. Hoy vi algo que jamás debía haber visto. Continué leyendo. Aquella noche, mientras trabajaba cerca del río, observó cómo varios hombres enterraban bidones metálicos en un terreno que pertenecía a una empresa minera. Al acercarse descubrió que aquellos recipientes contenían residuos químicos altamente tóxicos. La empresa había decidido ocultarlos ilegalmente para evitar pagar el costo de su tratamiento, pero eso no era lo peor. Meses después comenzaron a aparecer enfermedades extrañas entre los habitantes del pueblo, varios niños murieron, muchas familias abandonaron la zona sin saber cuál era la verdadera causa. Mi bisabuelo reunió fotografías, copias de contratos, nombres de directivos y testimonios de trabajadores, intentó denunciar los hechos. Nadie quiso escucharlo, la empresa tenía demasiado poder, entonces decidió esconder todas las pruebas, esperaba que algún día alguien pudiera usarlas. Cerré el cuaderno lentamente, no era un tesoro, era la verdad. Don Esteban tenía los ojos llenos de lágrimas. Siempre sospechamos que el río había sido contaminado, pero nunca pudimos demostrarlo. Entre los documentos encontré algo más, un árbol genealógico, en él aparecía un apellido que reconocí de inmediato, Salas. Levanté la vista, Arturo Salas. Don Esteban tomó la hoja, su rostro se endureció. No puede ser. Seguimos leyendo. Arturo era nieto de uno de los antiguos dueños de la minera, su familia llevaba décadas intentando recuperar aquellas pruebas antes de que salieran a la luz. Todo encajaba. La compra de la casa, la vigilancia, las amenazas, no querían la propiedad, querían borrar el último rastro del crimen cometido por sus antepasados. Miré la caja metálica, durante 70 años había permanecido oculta bajo aquella piedra. Había sobrevivido al paso del tiempo, a incendios, inundaciones y al olvido. Ahora dependía de mí decidir qué hacer con ella. Don Esteban habló con firmeza, no podemos entregarla a la policía local, muchos siguen teniendo contactos con esa familia. Asentí. Tenía razón, saqué mi computadora portátil y comencé a escanear cada documento, haría varias copias, si alguien intentaba destruir una, las demás seguirían existiendo, esta vez la verdad no volvería a quedar enterrada. Reddit del control. Trabajamos toda la noche, escaneé cada documento, cada fotografía y cada página del cuaderno. Cuando terminamos, tenía varias copias guardadas en memorias USB y en servidores seguros. Si alguien destruía los originales,
La información seguiría existiendo. A la mañana siguiente recibí una llamada de un número desconocido, contesté con cautela. Valeria, hablaba una mujer, soy Clara Mendoza, periodista de investigación. Me dijeron que usted podría tener información relacionada con la antigua mina. San Gabriel, mi corazón se aceleró, no le respondí de inmediato. La mujer continuó, hace 20 años mi padre investigó ese caso, murió antes de poder publicarlo. Si usted realmente tiene pruebas, puedo ayudarla a que salgan a la luz. Miré a don Esteban. Él asintió lentamente. Acepté reunirme con ella, no en la casa, elegimos una cafetería en la ciudad más cercana. Clara llegó sola, antes de sentarse dejó su teléfono sobre la mesa, puede revisarlo si quiere, no estoy grabando nada, agradecí él. Gesto, le mostré algunas copias de los documentos, su expresión cambió por completo. Dios mío, esto demuestra que la contaminación fue deliberada, y aquí están las firmas de los responsables. Pasó las páginas una por una, luego levantó la vista. ¿Sabe lo que significa esto? Asentí, que durante décadas ocultaron la verdad. Ella negó lentamente. Significa algo mucho mayor, la empresa nunca desapareció, solo cambió de nombre, hoy sigue operando en varios estados. Comprendí entonces por qué Arturo estaba tan desesperado. Aquellos documentos no solo hablaban del pasado, podían destruir el prestigio y el patrimonio de una compañía multimillonaria. Cuando salimos de la cafetería noté un automóvil negro estacionado frente al edificio. El mismo modelo que había visto junto a mi casa. No esperé para confirmar mis sospechas. Nos siguen, murmuré. Clara apenas giró la cabeza. Suba a mi coche ahora. Condujo por varias calles hasta entrar directamente al estacionamiento de la Fiscalía Federal. Solo entonces respiró con tranquilidad. Si realmente nos están vigilando, aquí no se atreverán a hacer nada. Miré el enorme edificio frente a nosotros, habíamos dado el siguiente paso, y ya no había marcha atrás. Entramos en la Fiscalía Federal con la carpeta de documentos y las copias digitales. Clara ya conocía a un fiscal especializado en delitos ambientales y corrupción. Nos recibió esa misma tarde. Durante casi 3 horas revisó cada fotografía, cada contrato y cada página del diario de mi bisabuelo. Al terminar, cerró lentamente la última carpeta. Señorita Valeria, si todo esto es auténtico, estamos frente a uno de los mayores casos de encubrimiento de la historia de esta región. Sentí un gran alivio. Por primera vez alguien no intentaba comprar las pruebas, intentaba investigarlas. El fiscal llamó inmediatamente a un equipo de peritos. Los documentos originales quedaron bajo resguardo oficial, yo conservé las copias digitales. 2 días después comenzaron los operativos. La antigua mina fue acordonada. Especialistas en medio ambiente excavaron la zona señalada en los planos de mi bisabuelo. Las noticias no tardaron en difundirse por todo el país. Millones de personas seguían el caso. Al 4.º día llegó la confirmación. Los peritos encontraron decenas de barriles enterrados exactamente donde indicaban los documentos. Muchos seguían filtrando sustancias tóxicas al subsuelo. Las imágenes aparecieron en todos los noticieros. El escándalo fue inmediato. Las acciones de la empresa cayeron en pocas horas. La fiscalía emitió órdenes de captura contra varios directivos por ocultamiento de pruebas, fraude ambiental y otros delitos relacionados. Entre los detenidos estaba Arturo Salas. Cuando vi su fotografía esposado en televisión, no sentí alegría, solo pensé en mi bisabuelo. Había esperado más de 70 años para que alguien creyera en su verdad. Esa misma tarde regresé a la casa de mi abuela. El pueblo entero estaba reunido frente a la plaza, muchos vecinos se acercaban para darme las gracias, algunos recordaban a familiares que habían enfermado décadas atrás sin que nadie les explicara la causa, otros simplemente lloraban. Don Esteban observó la escena con los ojos húmedos. Tu bisabuelo estaría orgulloso de ti. Miré la vieja casa. Ya no veía un edificio antiguo, veía el lugar donde una familia decidió proteger la verdad durante generaciones, y comprendí que aún quedaba una última tarea: honrar la memoria de quienes nunca pudieron contar su historia. 6 meses después el pueblo era muy diferente. La investigación había obligado a la empresa a financiar la descontaminación del río y de los terrenos afectados. Los trabajos durarían años, pero por primera vez existía una esperanza real. Varias familias que se habían marchado décadas atrás comenzaron a regresar para conocer la verdad sobre lo que había ocurrido. La antigua casa de mi abuela también cambió. Muchos me ofrecieron cantidades enormes de dinero por ella, todas las rechacé. No porque quisiera aferrarme al pasado, sino porque aquella casa ya no era solo una herencia familiar, era un símbolo de la verdad. Con parte de la indemnización ordenada por el tribunal restauré la vivienda sin cambiar su esencia. El sótano permaneció exactamente igual, incluida la piedra bajo la que mi bisabuelo escondió la caja. Solo coloqué una pequeña placa de bronce. Aquí una familia protegió la verdad durante más de 70 años para que la justicia algún día pudiera encontrarla. Clara
Publicó un libro sobre toda la investigación, en la primera página escribió una dedicatoria que jamás olvidaré, a Emilia, Esteban y Valeria, porque el silencio puede durar décadas, pero la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Don Esteban siguió visitándome todas las semanas. Una tarde nos sentamos en el porche a beber café mientras observábamos las montañas, sonrió con tranquilidad. ¿Sabes qué es lo más valioso que encontraste bajo esa piedra? Pensé en los documentos, en las fotografías en el diario de mi bisabuelo, negué con la cabeza, él señaló el horizonte, la dignidad de tu familia. Ellos pudieron vender esas pruebas, destruirlas o huir, pero eligieron protegerlas para alguien que todavía ni siquiera había nacido. Sentí un nudo en la garganta, tenía razón. Mi bisabuelo había confiado en que algún día, alguien terminaría aquello que él no pudo, y ese alguien había sido yo. Entré una última vez en la casa antes de cerrar la puerta, miré la cocina donde mi abuela preparaba galletas, el salón donde escuchábamos la lluvia, el viejo armario detrás del cual había encontrado la caja de madera, sonreí. Al final comprendí que la verdadera herencia que recibí nunca fue una casa, fue el valor de hacer lo correcto, incluso cuando parece que nadie está dispuesto a escuchar, y esa era una riqueza que ninguna oferta, por grande que fuera, podría comprar jamás. 3 años después, la antigua casa de mi abuela seguía en el mismo lugar, rodeada de montañas y del sonido del río que, poco a poco, volvía a recuperar la vida. Los trabajos de descontaminación habían dado resultado por primera vez en más de medio siglo. Los peces regresaron al cauce, los niños del pueblo volvieron a jugar cerca del agua sin que sus padres sintieran miedo. Cada vez que veía esa imagen, recordaba a mi bisabuelo. Él nunca pudo disfrutar de aquel momento, pero su valentía había hecho posible que las generaciones futuras sí lo hicieran. La empresa responsable desapareció tras el proceso judicial, varios de sus antiguos directivos fueron condenados, las familias afectadas recibieron indemnizaciones y, lo más importante, el Estado reconoció oficialmente que durante décadas habían sido víctimas de un enorme encubrimiento. Don Esteban falleció un invierno, mientras dormía, con 94 años, en su testamento dejó una sola carta para mí, la leí sentada en el porche donde tantas veces habíamos tomado café. Gracias por terminar la promesa que tu bisabuelo y tu abuela ya no pudieron cumplir, ahora puedo irme tranquilo. Lloré durante mucho tiempo, pero también sonreí, porque sabía que él se había marchado en paz. Con el dinero recibido por la indemnización transformé la casa en la Casa de la Memoria Emilia Morales. No era un museo lujoso, era un lugar donde se conservaban el diario de mi bisabuelo, fotografías, documentos y la historia completa de lo ocurrido. Cada año llegaban estudiantes, periodistas e investigadores para conocer aquel caso. Siempre terminaban la visita frente a la vieja piedra del sótano. Nunca la movimos, permaneció exactamente donde había estado durante más de 70 años. No para esconder secretos, sino para recordar que la verdad puede permanecer enterrada durante mucho tiempo, pero nunca para siempre. Una tarde, una niña de unos 10 años se acercó mientras observaba las fotografías. Me preguntó, ¿nunca tuvo miedo de enfrentarse a personas tan poderosas? Sonreí, claro que tuve miedo, muchísimo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Miré el retrato de mi abuela colgado en la pared, luego el de mi bisabuelo, y finalmente el de don Esteban, porque el valor no consiste en no tener miedo, consiste en hacer lo correcto incluso cuando el miedo está contigo. La niña sonrió antes de marcharse. Me quedé sola en la sala durante unos minutos, el sol entraba por la ventana e iluminaba el viejo sobre donde mi abuela había escrito aquella sencilla advertencia: no abras esta carta hasta que alguien intente comprar la casa. Si aquel día hubiera ignorado sus palabras, toda la verdad habría desaparecido para siempre. Comprendí entonces que las mayores herencias no caben en una cuenta bancaria. No son joyas ni propiedades, son los valores que una generación entrega a la siguiente con la esperanza de que alguien tenga el coraje de protegerlos, y esa fue la herencia más valiosa que recibí, una verdad que esperó 70 años para ser escuchada, y que jamás volvería a ser silenciada. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.